Buen día, profesora Lilia Herrera, compañeros. Nuestro grupo formado por Catalina Díaz, Dorian Rivera, Aristides Valdés y mi persona, Ángeles Gutiérrez, queremos presentarles el tema de nuestra investigación, la responsabilidad civil extracontractual por transporte de cargas peligrosas. A continuación daremos inicio a nuestra presentación con la introducción del tema. En esta presentación, primero que nada, daremos contexto al tema principal con una breve definición sobre la responsabilidad civil y la responsabilidad civil extracontractual. También daremos a conocer cuáles son las cargas peligrosas, qué entidad las regula y la responsabilidad que éstas traen consigo al momento de ser transportadas por las carreteras de nuestro país. ¿Qué tal? Buen día, profesor y compañeros. En esta ocasión me toca hablarles de responsabilidad civil. La responsabilidad jurídica civil se define como la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un acto, una conducta o un hecho. Martínez, 1993. Otro autor la define como la obligación de compensar el daño causado a otro por hecho ilícito de comisión o de omisión. Para el profesor Marco Tulio Hernández, la responsabilidad civil puede definirse como la carga que el ordenamiento jurídico le impone al responsable de un daño producido por un hecho que le es imputable. La carga consiste en la obligación de reparar el mal. El daño es consecuencia natural del hecho y por disposición del ordenamiento jurídico engendra el deber de reparar el mal que constituye el fin de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil para el profesor Alexander Valencia se concreta en la obligación resarcitoria que entraña, por un lado, un aspecto pasivo que consiste en la obligación que tiene el responsable del daño de reparar el mal causado, y por otra parte, un aspecto activo que consiste en el hecho que tiene el perjudicado de exigir el resarcimiento del perjuicio por parte del responsable. La responsabilidad civil es una de las ramas del derecho que más avance ha experimentado en los últimos años por la continua exposición de las víctimas y el desarrollo de la ciencia, así como por las acciones que se proponen continuamente en los estrados judiciales. Para que exista una responsabilidad civil se requiere de un daño, un prejuicio en consecuencia de una persona que sufre, una víctima y otro que lo cause. Cuando se da esta situación, el derecho reacciona porque hay dos actores frente a frente en la escena jurídica. Se trata de que se ha roto la convivencia pacífica que el derecho quiere que exista entre los asociados. Pero ¿dónde está el problema de la responsabilidad civil? El problema se torna desde el momento en que la víctima y el autor del daño son personas diferentes, porque eso da pie a un conflicto, ya que la víctima va a pedirle al autor reparación. Vengo a hablar un poco acerca de la responsabilidad civil extracontractual. Este es un tipo de responsabilidad civil que obliga a reparar el daño causado por culpa o negligencia. La responsabilidad civil extracontractual no tiene origen en un contrato entre la persona que causa el daño y quien lo sufre. Esta responsabilidad se encuentra establecida legalmente. En la responsabilidad civil extracontractual, el deudor de mala fe responde de los daños previstos e imprevistos y el deudor de buena fe solamente responde a los daños previstos. La responsabilidad extracontractual comprende tanto la responsabilidad civil derivada del delito como la responsabilidad derivada de los hechos cuasi delictuales. Esta responsabilidad se define como la obligación de indemnizar los daños a consecuencia de acciones o omisiones culpables. Es independiente de todo vínculo entre el causante y la víctima del daño. Esta surge producto de una lesión causada a un derecho subjetivo absoluto, al margen de un contrato, en la violación de un deber legal de exigencias del orden público o lo que es lo mismo la transgresión de ese deber genérico, el de obtenerse de un comportamiento lesivo para los demás. En Panamá se regula mediante el artículo 1644
del Código Civil, en donde nos dice que el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. En este caso, si la acción o omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. En materia de responsabilidad extracontractual, la culpa no se presume, es decir, la carga de la prueba de la culpa recae sobre el perjudicado. Ahora les voy a hablar sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual. Tenemos en primer lugar el hecho ilícito, que consiste en una infracción a la ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o atribución legal del perjuicio. Tenemos la culpa del agente, que debe existir una persona que provoque el daño y otra que lo padezca, siendo la primera la responsable de reparar, restituir o indemnizar a la segunda. Tenemos el daño, que debe producirse una lesión en forma de daño o incumplimiento contractual, pudiendo afectar tanto a una persona como a su patrimonio. Tenemos la relación de causalidad, que debe acreditarse un nexo causal entre la acción o omisión de quien provoca el daño y la propia lesión producida. Entonces decimos que la responsabilidad extracontractual implica tanto la responsabilidad derivada de actos ilícitos como la derivada de actos cuasi delictuales. Y para determinar si estamos o no en presencia de responsabilidad extracontractual, es necesario determinar si antes de verificar el hecho dañoso existía alguna relación entre las partes. De ser cierto, estaríamos en presencia de la responsabilidad contractual. En la responsabilidad extracontractual, la culpa no se presume, es decir, la carga de la prueba de la culpa recae sobre el perjudicado. Buenos días, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Aristides Valdés y yo les voy a hablar sobre el transporte de cargas peligrosas. Las cargas peligrosas son definidas en el Reglamento de Tránsito de la República de Panamá, en el título 1 de Disposiciones Generales, en su artículo 3, como materiales, sustancias, desechos o combinación de ellos que por sus características de peligrosidad implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana o organismos vivientes, así como para el ambiente o la seguridad patrimonial. Se trata de productos que, de no tener un trato adecuado, pueden poner en riesgo la vida humana y el medio donde se transporta. El Reglamento de Tránsito nos indica su clasificación en el artículo 71 así. Se consideran como materiales, sustancias y desechos peligrosos en cualquiera de sus estados los siguientes: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias carburantes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas, materiales radiactivos, sustancias corrosivas o otros materiales que se clasifican como peligrosos mediante resolución motivada emitida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. La transportación de estas cargas en cualquiera de sus formas o utilización implica una actividad riesgosa. El Reglamento de Tránsito de la República de Panamá estipula las medidas de seguridad y requerimientos que deben tener los vehículos que transportan las cargas peligrosas. Como otros artículos de mayor importancia, podemos mencionar el artículo 79, que nos dice: un requisito indispensable para obtener el permiso previo de circulación es contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros, vigente durante el permiso previo de circulación y con un monto fijado según el tipo de carga a transportar, que no será menor a $250,000. Este seguro es adicional a los seguros de responsabilidad por daños a la propiedad ajena y lesiones corporales que se establece para todos los vehículos en el presente reglamento. Cabe destacar que el seguro de responsabilidad civil es el que otorga protección al asegurado sobre su patrimonio, si un tercero le exige indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose durante la vigencia del seguro, ocasiona la muerte, lesión o menoscabe la salud de la persona, o el deterioro o destrucción de sus bienes. Estos dos artículos van ligados de la mano, el 88 y el 89. El 88, en caso de riesgo o ocurrencia de accidentes, el conductor de vehículos debe comunicarse de inmediato con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, o si se trata de material radiactivo, debe informarle además al Ministerio de Salud. El 89 nos dice que todos los gastos que incurra el Cuerpo de Bomberos u otras instituciones
por consecuencia de algún accidente e incidente relacionado con el transporte por vía terrestre de cargas peligrosas, será responsabilidad del propietario del vehículo de transporte. Mencionaremos también los artículos 234 y 236 del capítulo 3 de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. El 234 nos dice que sin perjuicio de la responsabilidad que por hecho propio o de terceros consagre el Código Civil, están obligados a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por un accidente de tránsito la siguiente persona: el conductor o conductores quien se declaren responsables del accidente, él o los propietarios de los vehículos cuyos conductores son declarados responsables del accidente, o la compañía aseguradora del vehículo cuyo conductor haya sido declarado responsable por el accidente. El 236 nos dice: los propietarios del vehículo están obligados a mantener vigente un seguro de responsabilidad civil que comprenda como mínimo 1. La responsabilidad por daño a la propiedad ajena por un monto mínimo de $5,000 y 2. La responsabilidad de lesiones corporales de $5,000 por persona y $10,000 por accidente. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la Ley 51. Actualmente, el transporte de cargas peligrosas por las carreteras panameñas lo rige el Reglamento de Tránsito complementado con la Ley 51, que regula el transporte de carga por carretera, promulgada en 2017. Los capítulos 7, 8 y 9 de esta ley están dedicados al tema de transporte de materiales peligrosos, los requisitos de seguridad y su tránsito en las vías públicas. En enero de 2020 fue modificada y se le adicionaron otros artículos. Entre estos se encuentra uno que clasifica los tipos de carga como general, sobredimensionada o indivisible y peligrosa. Describe a esta última como aquella que involucra la manipulación y transporte de mercancía, materiales y desechos dentro de la clasificación IMO. Son aquellas que, por sus propiedades y características, representan un riesgo para la seguridad y la salud de las personas. Para utilizar la infraestructura vial del país, todos los vehículos que transporten materiales peligrosos deben estar debidamente identificados con los rótulos y etiquetas alusivas a la peligrosidad del material que transportan, según su clasificación. De acuerdo con las nuevas modificaciones a la ley, la carga peligrosa requiere permiso del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Además, en el artículo 59 se establece que serán sujetos de sanciones en caso de infracciones los propietarios o dueños de los vehículos de transporte de carga, los dueños de la carga y o responsables de esta, los conductores de vehículos de transporte de carga, puertos, navieras, canteras, areneras y administradores de puertos, todas las empresas generadoras de carga y los agentes logísticos. Vamos a agregar a esta información el capítulo 11 de seguro obligatorio. En este capítulo, en el artículo 51, nos dice que para responder por los daños a terceros ocasionados en accidentes de tránsito, ya sea por el vehículo o la carga, se establece el requisito de seguro obligatorio para los vehículos que prestan el servicio de transporte de carga por la red vial de la República de Panamá, ya sean de matrícula nacional o extranjera. Artículo 52. La responsabilidad del transportista comienza con la recepción de la mercancía y finaliza con su entrega al consignatario o destinatario. En el artículo 53 se nos dice que los vehículos con placas de países extranjeros que prestan el servicio de transporte de carga solamente podrán circular dentro del territorio nacional si, al momento de su ingreso, adquieren o demuestran legalmente tener seguro obligatorio de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros, vigente durante todo el recorrido y con cobertura en toda la República de Panamá. Por último, vamos a mencionar el artículo 54, que nos dice que la Dirección Nacional de Registro Único Vehicular Motorizado inscribirá la transferencia de vehículos de transporte de carga si previamente se le comprueba la vigencia del seguro obligatorio correspondiente.